dicen amén? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arbustos? De repente usted pasa ahí y ve un montón de zacate, ahí un zacate seco, poco de ahí de los zacates se recogen higos, tampoco, hermanos, ¿verdad que no? No. ¿Por qué, pastor? Porque cuando el hombre está sin Dios, cuando el hombre está sin Cristo, hermano, no podemos producir nada, no podemos, estamos perdidos, estamos sin esperanza, estamos, hermanos, errantes, estamos, hermanos, vacíos de que pueda suceder algo en nuestras vidas. Por eso que la palabra de Dios nos dice allá en Lucas capítulo 19, si usted me acompaña por favor a Lucas capítulo 19, versículo 10, el Señor Jesucristo también dice esto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Dios está interesado, Cristo está interesado en ir, ¿verdad? Aquellos hombres y aquellas mujeres, aquellos jóvenes, aquellas personas que están sin Cristo, sin esperanza. Él está interesado, hermano. Él quiere ir. ¿Para qué? Para salvar, para transformar, para alcanzar a aquellas personas que están sin Cristo, sin esperanza. Y yo no sé, hermano, cuántos de nosotros nos recordamos de nuestra vida cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos sin esperanza, cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Tampoco se podían coger, ¿verdad? Se podían coger uvas, porque solamente lo que había en nuestras vidas eran espinos, eran puro pecado, era pura maldad, y tampoco podrían sacar, ¿verdad?, de un montón de ramas secas, un montón de ramas que no tienen vida, no se podía coger de ahí ni higos, hermano. Pero esa es la condición del mundo, hermanos. Esa es la condición del hombre, hermanos. Esa es la condición de las cosas, ¿verdad?, que suceden, hermano. Esa es la condición que está pasando en la vida, ¿verdad?, del hombre, en la vida sin Cristo, sin esperanza. La gente vive y no hay vida en sus vidas. Y así estamos nosotros en un tiempo, hermanos. Pero bendito Dios, que dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿verdad? Cristo vino a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Vino a buscar a esos hombres, vino a buscar a esas mujeres, vino a buscar a esos jóvenes que están sin Cristo, que están sin esperanza, que están vacíos. Los vino a buscar, hermano. Y todavía el Señor, ¿verdad?, está para salvar, todavía el Señor está para alcanzar. Todavía el Señor quiere salvar y transformar vidas, hermano. Qué bendición, amén, hermano. Qué bendición que el Señor todavía está salvando vidas, alcanzando vidas, transformando vidas para la gloria de Dios. Pero el hombre, hermano, la gente que nos rodea, la gente que vive, hermano, y lo podemos ver, hermanos, perdidos, los podemos ver, hermano, sin Dios, sin esperanza en sus vidas. Como les dije, así vivíamos nosotros, pero por la gracia de Dios, ya el Señor nos alcanzó, pero la gente todavía vive perdida, la gente todavía vive sin Cristo, la gente todavía vive, hermano, errada, todavía está sin esperanza y necesita ser alcanzada, necesita ser traída a los pies del Señor. ¿Estamos aquí, hermanos? En el libro de Efesios, capítulo 4, Pablo comenta, ¿verdad?, acerca del hombre sin Cristo, del hombre sin Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, porque cuando no conocemos a Dios, ¿verdad?, andamos en la vanidad de nuestras mentes. No hay nada de Dios. Estamos sin Dios, sin esperanza, sin ningún rumbo, hermanos.
Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. ¿Se imagina, hermano? Cuando el hombre no tiene a Dios, cuando la mujer no tiene a Dios, cuando el joven no tiene a Dios, hermano, está sin luz, está sin esperanza, hermano, no sabe para dónde va, hermano. Bendito Dios el día que Cristo llega y transforma nuestras vidas. Bendito Dios el día que el Señor llega y cambia nuestras vidas para salvarnos, para transformarnos, para hacer una obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, versículo 18, teniendo entrevecidos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, ¿verdad? Por eso que no se pueden coger de los espinas uvas, por eso que no se puede coger de los ramas secas higos, porque están sin Dios, porque están perdidos, porque necesitan oír lo que puede salvar, lo que puede transformar, lo que puede cambiar sus vidas. Tienen que darse cuenta que están perdidos, tienen que darse cuenta que necesitan arrepentirse de sus pecados, de sus maldades, para que puedan cambiar, hermanos. ¿Me acuerda usted? Nosotros tuvimos que darnos cuenta de lo perdido que estábamos. Tuvimos que darnos cuenta que íbamos rumbo al infierno, rumbo a la condenación. Tuvimos que darnos cuenta que estábamos sin Dios, estábamos alejados de las bendiciones, estábamos alejados de las cosas de Dios. Pero así estábamos, hermanos. Así estábamos, vacíos, ¿verdad? No podemos, ¿verdad?, pensar que vamos a ir a un árbol de espinas y vamos a encontrar uvas. No se puede. No podemos pensar que si miramos un montón de rama seca ahí vamos a encontrar higos. No se puede. Pero ya cuando el Señor transforma las vidas, ya cuando el Señor cambia los corazones, ¿verdad? Otra cosa, lo que se puede encontrar, lo maravilloso que Dios puede hacer en la vida de nosotros. Aleluya, hermanos. Y nos podemos acordar el que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Estamos ahí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué, hermano? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Quién nos dio vida? Dios nos dio vida. Cristo nos dio vida. Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Porque ahí estábamos, ¿dónde? En nuestros delitos y pecados, hermano. Ahí estábamos. Muertos. ¿No podrá escoger uvas de los espinos? No. ¿Se podrá encontrar higos donde hay un montón de ramas secas? No. Pero así estábamos, perdidos, sin Cristo, sin esperanza, rumbo a la condenación, rumbo al infierno, rumbo al pecado. Dice la Biblia, versículo 2, entre los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al principado de las potestades en los aires. Porque hay alguien que se mueve en el corazón de los hombres perdidos, se mueve en el corazón de la gente que no conoce a Dios. Si es el pecado, es la maldad, es el diablo, el pecado que los lleva desenfrenadamente, pastor. Dice, pero así vivíamos también nosotros, hermano. Pero todavía el diablo sigue obrando. Todavía los jóvenes, todavía los hombres sin Dios, todavía las mujeres sin Dios, todavía hay alguien que lo está llevando por el mal, por el pecado. Por eso necesitamos predicarles la palabra de Dios. Necesitamos enseñarles que están perdidos, que van rumbo al infierno, rumbo a la condenación, y necesitan arrepentirse para que puedan ser salvados. Decirles que Cristo Jesús vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne. ¿Cómo vivimos nosotros en aquellos tiempos cuando no conocíamos a Dios? En los deseos de la carne.
Amén, hermano. Vivíamos en los deseos de la carne porque, hermano, no teníamos la salvación, no teníamos al Espíritu Santo, no teníamos la iglesia, no conocíamos la palabra de Dios, no teníamos nadie que nos predicara la palabra de Dios. Vivíamos así. Qué tremendo, hermanos. Pero dice la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. ¿Te imaginas, hermano? Vivíamos en la carne y luego, ¿qué más? En los pensamientos. Solamente que hasta que el hombre es alcanzado, hasta que el hombre se arrepiente y cambia. Y si usted está aquí en esta mañana, con todo respeto, le digo, si usted no puede, tiene problemas con su carne, tiene problemas con su mente, tiene problemas con su vida, tiene problemas, quizás todavía no le ha entregado, no se da cuenta que está perdido, necesita aceptar a Cristo, arrepentirse para que el Señor lo cambie. Dice, pastor, entonces cuando Cristo me cambia voy a vencer todo eso. Pues no exactamente, pero vas a poder vencer cada día por la gracia de Dios. Él te va a dar la gracia, la palabra de Dios te va a dar la fe y vas a sentirte que vas a poder hacerlo, hermano. Y tu vida va a cambiar. Amén. Tu vida cambia, hermanos. Eres libre. Decía, yo pensaba que era libre, decía un canto. Yo pensaba que era libre, dice, pero vivía en la esclavitud del pecado. Pero cuando conocemos a Cristo, ahora sí puedes decir, soy libre, fueron rotas las cadenas. El Señor viene, te liberta, quita las cadenas. Yo pensaba que era libre, pero vagaba en soledad. Hasta que vino Cristo, hasta que vino Dios y cambia y libera y nos salva y nos cambia y transforma nuestras vidas. Aleluya, hermanos. Dice la palabra de Dios donde leíamos el versículo 3. Haciendo la voluntad de la carne. Oye, sí, hermano, porque para hacer la voluntad de carne no consideramos, ¿verdad? Lo que la carne quiera. ¿Cuánto le dijimos, pastor? Ahorita este domingo, ahorita tengo ganas de unas fajitas y se van las fajitas, ¿verdad? Lo que la carne quiera. No con el espíritu, no, lo que la carne quiera. Y a la carne la complacemos, a la carne le damos todo lo que quiera, ¿verdad? Si nos va a salir caro, pues no le hace. Nos vamos a pagar y pagamos ahí. Qué tremendo. Y por eso andamos en la carne, ¿verdad? Dice la Biblia, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Hijos de ira. El hombre que no tiene a Cristo, el hombre que está separado de Cristo, es hijo de ira, hijo del diablo, hijo de pecado, hermano. Y lo tremendo que hicieron eso éramos nosotros, ¿verdad? Hijos de ira, hijos del diablo, hijos de pecado, pero por la gracia de Dios nos salvó el Señor. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 19. Vaya a ver qué pasó, hermano. Allá atrás, hermano Eugenio. Échenle una vuelta por atrás porque los policías hay que estar viendo todo, porque sentados allá atrás no sabemos lo que está pasando atrás. Vaya, echen una vuelta atrás. Muy bien. Y mire, hermanos, dice la palabra de Dios que habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de Zaqueo? Pastor, ¿por qué está hablando de Zaqueo? Porque Zaqueo estaba perdido, estaba sin Cristo. Pastor, pero que Zaqueo no tenía una educación, no había terminado su universidad, no había terminado y tenía un buen trabajo y tenía mucho dinero y tenía una buena casa y tenía una familia. Sí, puedes tener todo eso, pero eso no te garantiza la salvación,
Eso no te garantiza que eres feliz. Eso no te garantiza que eres feliz con el dinero que ganas, con la casa que tienes, con la esposa que tienes, con los hijos que tienes. Nada de eso te puede hacer feliz. Entonces, ¿qué me puede hacer feliz, pastor? Cristo. Cristo es el que hace feliz, Dios es el que hace feliz. Cuando llega a tu vida, cuando transforma tu vida, cuando cambia tu manera de pensar, cuando cambia tu manera de vivir, Él es el único. Amén. Porque no se puede coger uvas donde hay espinas. Porque no se puede escoger de un montón de ramas, higos. No se puede, hermano. Es hasta cuando la persona es cambiada. Es cuando la persona llega a los pies del Señor y se arrepiente. Es solamente ahí, hermano. Oiga, qué bendición, ¿verdad, hermano? Y mire como que el hombre sabe, hermano. ¿Verdad? Gracias a Dios porque nosotros sabemos. ¿Cuántos sabíamos que estábamos en Cristo? ¿Cuántos sabíamos que no teníamos paz? ¿Cuántos sabíamos que estábamos alejados, hermano? ¿Cuántos sabíamos, hermano? Sabíamos que estábamos lejos, que íbamos rumbo al infierno, rumbo a la condenación, estábamos sin Cristo, estábamos perdidos, hermano. La historia nos dice aquí que sucedió que un varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús, porque no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, y corrió delante y se subió a un árbol sicómoro para ver, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Amén, hermano. Dice, ¿por qué? Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y el Señor sabe cuando estamos perdidos. No importa, ¿verdad? Que tú no seas un drogadicto. No importa que tú no seas un perdido. Pero estamos perdidos en Cristo sin esperanza, hermano. Necesitamos ser salvados. Necesitamos ser alcanzados. Aleluya. Oiga, qué bendición. Amén, hermano. Y Zaqueo, ¿verdad? Él quería ver a Jesús porque él no estaba contento. ¿Cómo estás tú en esta mañana? ¿Estás contento? ¿Cómo está tu vida? ¿Te sientes bien? Porque es importante que si estamos aquí debemos de buscarle a Él y debemos de pedirle que Él venga y haga la obra en mi vida. Yo no quiero salir igual, yo quiero salir mejor, yo quiero salir siguiendo al Señor, salir bendecido, salir con una esperanza, con un deseo en mi corazón, hermano. Cuando yo era joven y toda mi vida, cuando fui miembro, a eso iba yo a la iglesia, a salir diferente. Con nuevas fuerzas, con nuevos deseos. Amén. Amén. Y eso debemos de ser cada uno de nosotros. Si nosotros venimos a la casa de Dios, no debemos de venir nomás porque venimos, sino venimos porque necesitamos salir bendecidos, necesitamos salir de nuevamente fuerzas para seguir adelante. Amén. Amén. Y siempre dije, ya hasta ahorita, lo sigo diciendo. Amén. Lo sigo diciendo. Siempre he dicho y siempre lo había dicho cuando era joven, cuando era casado. Decía que, hermano, que el hombre no es el que salva, sino es Dios el que salva. Él es el que salva. Amén. Y usted tiene que estar bien firme en eso, hermano. Oiga, qué bendición. Dice la palabra de Dios. Dice que descendieron, cuando le dijeron a Zaqueo, date prisa y ve a tu casa, porque hoy es necesario que vaya a tu casa, dice el versículo 6, entonces descendió a prisa y le recibió con gozo. Oiga, qué bendición, hermano. ¿Qué hizo Zaqueo? Hermano, se fue a prisa porque el Señor le dijo que iba a llegar a su casa. Hermano, él hubiera dicho, no, en mi casa no, porque en mi casa las cosas no están bien. ¿Verdad? Amén. Ay, no, Señor, para mi casa no, tengo el problema ahí en mi casa.
Pero él dice que se fue a prisa para recibir al Señor. La gente que lo conocía, como usted sabe la historia, sabía quién era Zaqueo, que era un hombre malo, era un hombre perverso. ¿Y qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de un árbol que tiene espinas? No puede dar uvas. De un árbol que nada más está ahí, una rama que está muerta, no puede dar higos. ¿Qué se puede esperar de nuestra vida sin Cristo, hermano? El vecino, no, perdido. El otro perdido, el otro perdido, el otro perdido. Todos perdidos. Lo bonito es cuando Cristo viene a la vida, hermano. Cuando bonito es cuando Cristo viene a tu casa. Lo bonito es cuando Cristo llega a tu vida, llega a tu corazón y transforma tu vida. Oiga, qué bendición, hermano. Dice que lo recibió a prisa, con gozo. ¿Te imaginas? ¿Cuántos recibimos a Cristo con gozo? Como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios que muchos de los que estaban ahí, ¿verdad? Los vecinos decían que había entrado a una casa donde había pecado. Pero él reconoció su pecado, él reconoció su maldad, él reconoció dónde estaba fallando, él reconoció, porque la palabra de Dios nos hace saber dónde estamos, hermano. Y si la palabra de Dios no le hace saber a usted y no me hace saber a mí dónde estamos, algo hay dentro de nosotros que quizás no somos llamados para ser salvos. Porque cuando el Señor habla, tú tienes que saber que te está hablando. Tú tienes que saber que Él te está llamando a cuentas con Él. Y dice la palabra de Dios. Dice que él se puso de pie, y entonces Zaqueo se puso de pie, versículo 8, y dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado de algún tiempo lo devuelvo con el 4. Y dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Amén. Oiga, qué bendición, ¿verdad, hermano? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvarlo. Pero cuando Zaqueo se entrega al Señor, cuando Zaqueo se arrepiente, cuando Zaqueo recibe al Señor como su Salvador, ahora sí, ¿verdad, hermano? Nuestra vida cambia. Ahora vienes con gozo a la iglesia. Nadie te tiene que puchar venir a la casa de Dios. Nadie te tiene que decir, hermano, vámonos. Tú quieres venir, tú quieres llegar. No quieres, tú quieres seguir viniendo. ¿Por qué no hay servicio? Yo quiero ir. Oiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso solamente cuando hay una vida nueva en Cristo, hermano. Hay una vida transformada, hermano. Allá en Efesios capítulo 2, donde estábamos leyendo, vayamos allá, por favor. Estábamos leyendo, decíamos, leíamos el versículo 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne, y eran por naturaleza hijos de la ira, igual que los demás. Pero mire el versículo 4, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Amén, hermano. Dice, pastor, entonces quiere decir que Dios les perdonó todos sus pecados. No, Dios no les perdonó todos sus pecados. Dios pagó por sus pecados a través de Cristo Jesús. Porque Dios no pasa el pecado. Nosotros podemos pasar el pecado, pero Dios no lo pasa. Si lo fuera pasado, Cristo no fuera muerto. Pero no lo pasó. Cristo pagó por el pecado. Porque hay una ley que lo que sembramos cosechamos. Porque hay una ley que lo que hacemos pagamos. Amén, hermano. Aquí no es, hermano, no, dijo el Señor,
El pecado se tiene que pagar. Pero es que, por eso Cristo tuvo que venir y llevar el pecado de nosotros en la cruz del Calvario. Y tuvo que ir al Padre. Aquí está pagado. Para que el hombre pueda ir al cielo. Para que el hombre pueda ser perdonado. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Pero dice la palabra de Dios. Ahí donde leíamos, versículo 4, pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ¿soy qué? Salvo. Nos salvó a través de Cristo. Por eso nosotros somos salvos a través de Cristo. Creemos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios puso a Cristo para perdonarnos. Para que así usted pueda llegar ante Dios y pueda ir y pueda recibir el perdón, hermano. Saqueo, que el hombre malvado, que la gente lo conocía, perdido, sin esperanza, el Señor lo transformó, lo cambió. Y así es nuestra vida, es transformada. Así es nuestra vida, cambiada, transformada. Dice la palabra de Dios, versículo 5, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia se salvo, y juntamente con Él, y juntamente con Él nos resucitó, y Él mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, hermano. Estábamos muertos y juntamente nos resucitó y nos hizo sentar ahora en lugares celestiales, que es en el cielo. Amén. Cuando antes éramos espinas, que no podíamos dar uvas. Cuando antes éramos ramas muertas, que no podíamos dar higos. El Señor cambia todo, ¿verdad, hermano? Aleluya. ¿Y eso qué, pastor? ¿Y eso qué? Yo lo hice. No, usted no hizo nada. Fue el amor de Dios por nosotros. Amén. Dice el versículo 7, para mostrarnos en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiso Dios? Quiso mostrarnos en este siglo venidero las abundancias de riquezas. El Señor dijo, yo soy bondadoso y tengo riquezas para poder pagar, para poder salvar, hermano. Oiga. ¿Había otra manera que yo me pudiera salvar? No, no había otra manera. ¿Podía yo hacer obras buenas para salvarme? No, no había nada. Solamente era a través de Cristo y de su misericordia. Solamente era a través del amor de Dios y de su misericordia. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra de Dios, donde estamos leyendo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrarnos en los siglos venideros la abundancia, riquezas de su gracia, de su bondad, para mostrarnos en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Usted llegó perdido. Esto llegó con espinas. Esto llegó siendo unas ramas ahí secas. ¿Y qué pasó? Fue el don de Dios. Amén. Fue solamente el don de Dios por medio de la fe, hermano. Oiga, qué bendición, amén, hermano. Dice la Biblia, dice la palabra, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. A Dios le agradó poner un don en nosotros. Y nosotros creímos
y recibimos y aceptamos el regalo, la gracia, el perdón, la salvación por medio de su palabra, por medio del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Oiga, qué bendición. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloree. Algunos de nosotros pudiéramos decir, pastor, es que yo, mire, yo, antes que vinieras a Cristo, ¿cómo estabas? Espinas. Antes que vinieras a Cristo, ¿cómo estabas? Seco. Aunque no tenemos nada que gloriarnos. Somos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero ¿para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué me salvó? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios fue el que nos formó con un plan. Lo hablamos el miércoles pasado, creo. Dios nos salvó para que a través de Cristo Jesús nosotros podamos hacer buenas obras. ¿Estamos ahí? Mire, 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga, qué bendición, ¿verdad? Así que ahora usted está cantando, ahora usted está hablando, ahora está trayendo a Cristo, pues para eso lo salvó el Señor. Amén. Para que viva una vida santa. Y ahora sí puede ir y encontrar uvas, ahora sí puede ir y encontrar higos por la obra preciosa que Cristo hizo. Pero lo importante es que el hombre sin Cristo está perdido. El hombre sin Cristo, pero con Cristo, con Dios, una vida nueva. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Póngase de pie si puede y venga aquí al altar y decirle, Señor, gracias, porque estaba sin Cristo, pero ahora estoy con Cristo.